Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Israel lanza nuevos ataques mortales contra la Franja de Gaza antes de alcanzar una tregua con Hamás. Los mediadores de Qatar informan que entregaron el borrador final del acuerdo de cese el fuego a las partes y el ala más ultranacionalista del gobierno israelí amenaza con romper la coalición. En Corea del Sur, la Corte Constitucional aplaza el inicio del juicio de impeachment a Yoon Suk-yeol, que no se presentó ante el tribunal por temor a ser detenido, según su abogado. El mandatario destituido permanece encerrado en su residencia, custodiado por la Guardia Presidencial. Y avanzan los incendios de Los Ángeles. Los vientos toman fuerza y el aire y el terreno es extremadamente seco, por lo que las autoridades advierten de una situación muy peligrosa. El gobierno federal anuncia nueva asistencia. Iniciamos con noticias o con perspectivas sobre lo que puede ocurrir en la Franja de Gaza, y es que el acuerdo de tregua y de intercambio de rehenes está más cerca que nunca, según los mediadores de Qatar que acogen los diálogos entre el gobierno israelí y Hamás. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores del país del Golfo, se han entregado los borradores del acuerdo de tregua a ambas partes y ya textualmente se han superado, dijo, las grandes diferencias. Aunque todavía persisten desacuerdos en estas conversaciones, también han participado tanto los enviados de Joe Biden como de Donald Trump. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal, Yanira Gómez Muñoz, tiene los detalles. Con una última ronda de diálogos indirectos que se realiza hoy en Qatar, los mediadores esperan sellar el ansiado acuerdo entre Israel y Hamás. Incluso tanto fuentes israelíes como palestinas han insinuado que el pacto podría ser anunciado este mismo martes si no surgen peticiones o cambios de última hora. Hay que insistir que meses de intentos torpedeados y fallidos obligan a ser cautos hasta que haya un anuncio oficial. Pese a todo, ya han trascendido algunos puntos del potencial cese al fuego en Gaza, compuesto de 3 fases, a saber que en una primera tregua de 60 días incluiría la liberación de 33 rehenes israelíes y más de 1000 prisioneros palestinos, un incremento de la entrada de ayuda humanitaria y el regreso de civiles palestinos al norte de la franja. También el retiro de las tropas israelíes sería gradual a lo largo de los 3 periodos del acuerdo, aunque se mantendrían en el perímetro de Gaza, es decir, que la franja perdería parte de su territorio. En este contexto de prudencia, solo los líderes estadounidenses se han referido públicamente a las negociaciones. El presidente saliente Joe Biden dijo ayer que el pacto estaba a punto de concretarse y el entrante mandatario Donald Trump afirmó que el anuncio se daría esta semana. Para que eso ocurra, el gobierno israelí debe dar el visto bueno al texto definitivo y, como ha ocurrido en varios intentos frustrados, el ala ultraderechista de la coalición de Netanyahu promete votar en contra, aunque eso no haría peligrar el acuerdo. El ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, se ha jactado hoy de haber logrado evitar una y otra vez que un acuerdo se firmara antes, gracias a su amenaza de abandonar el gobierno. Sin embargo, con las recientes incorporaciones a la coalición de Netanyahu, su partido Poder Judío ya no puede causar por sí solo el colapso del gobierno e instó a unirse a su amenaza al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien se ha manifestado en contra del pacto, pero no ha anticipado que pretenda abandonar el gobierno si se produce el cese al fuego. Mientras, como decíamos y como decía Yanira, las fuentes mediadoras aseguran que el cese el fuego está más cerca que nunca, el ejército israelí lanzó varios ataques contra distintos puntos del enclave en lo que podrían ser las horas previas a una tregua. En Han Yunis, las tropas de Israel mataron al menos a 9 personas, según las autoridades médicas palestinas. Se desconoce el número de víctimas mortales en otros puntos del enclave, pero desde el inicio de la ofensiva, recordemos, las tropas israelíes han matado a más de 46.000 personas. Cambiamos de información, vamos hasta Corea del Sur, porque el Tribunal Constitucional aplazó hasta el jueves el inicio del juicio político al expresidente destituido Yoon Suk-yeol, quien decretó, recuerden, la ley marcial el pasado 3 de diciembre, antes de ser revocado por el Parlamento.
La Corte debe decidir ahora en un plazo de 180 días si retira definitivamente a Yoon del cargo que ahora ocupa de forma interina Choi Sang-mo. Según un consejero de Yoon citado por la agencia Reuters, el exmandatario no se presentó hoy ante el tribunal para evitar que las autoridades lo detengan. Y es que el expresidente lleva semanas encerrado en su residencia vigilada por la seguridad presidencial, mientras además enfrenta otro proceso penal por posible insurrección. Presentamos una moción de recusación argumentando que no se podía esperar un juicio justo debido a comentarios que sugerían la posibilidad de inconstitucionalidad de la ley marcial o el establecimiento de cargos de rebelión. Sin embargo, el tribunal desestimó la moción sin justificación suficiente. Debo expresar mi profundo pesar por esta decisión, ya que comienza el juicio político al presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Vamos a Francia porque el nuevo primer ministro François Bayrou pronunciará este martes su discurso de política general. Fuentes del macronismo declararon a la agencia Reuters que el nuevo gobierno no va a suspender la reforma de pensiones que, recordemos, el presidente Macron forzó por decreto. Y es que Bayrou es representante de un partido aliado del presidente, pero muy minoritario, por lo que, igual que sus antecesores, romperá la tradición de someterse a una moción de confianza para iniciar su mandato, dado que no cuenta con una mayoría fuerte que lo respalde en la Asamblea Nacional. François Bayrou pasó 2 horas la noche del lunes intentando convencer a los líderes del Partido Socialista para que se comprometieran a no apoyar un posible voto de confianza, a cambio de concesiones sobre las controvertidas reformas de las pensiones del gobierno. Pero los socialistas quieren una suspensión inmediata de las reformas, de 6 a 9 meses, para poder seguir negociándolas. Si lo consiguen, dicen que podrían apoyar el presupuesto revisado de 2025. Estamos intentando ver si hay buenas razones para no votar contra el gobierno de Bayrou. Si va en nuestra dirección, por ejemplo, en materia de pensiones, no vamos a cortar la rama en la que estamos sentados. Votar a favor del presupuesto alejaría a los socialistas de sus aliados del nuevo Frente Popular, en particular del partido de izquierda Francia Insumisa, que insiste en que las reformas de las pensiones deben desecharse por completo. Otros diputados se muestran escépticos ante la posibilidad de que el gobierno ceda. No tengo ninguna fe en la suspensión de estas reformas. Sin un gesto real no hay más opción que otra moción de censura. Incluso si hay un gesto, no hay otra opción que un voto de desconfianza porque este gobierno es ilegítimo. También existe el problema de que si se hacen concesiones para que los socialistas se sumen, el ultraderechista Agrupación Nacional, que también votó a favor de la caída del gobierno de Michel Barnier el mes pasado, podría imponer sus propias condiciones. Los partidos de la derecha afirman que las reformas son necesarias para recortar el déficit público de Francia, pero al gobierno no le dan las cuentas sin suavizarlas. El primer ministro expondrá sus argumentos ante la Asamblea Nacional este martes. Vamos con noticias de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de una situación especialmente peligrosa en zonas de Los Ángeles ante la reintensificación de los vientos y el terreno seco. A esta hora, los muertos confirmados continúan en 24, el número de estructuras afectadas en alrededor de 12.000 y en 90.000 las personas afectadas por órdenes de evacuación. Según esto, la agencia Reuters y tanto el Ejecutivo estatal como federal han ordenado asistencia a los damnificados. Escuchemos. No vamos a esperar a que se acaben los incendios para empezar a ayudar a las víctimas. Les estamos ayudando ahora mismo. Como todos saben, las personas afectadas por estos incendios van a recibir un pago único de $770 para que puedan comprar rápidamente cosas como agua, fórmula para bebés y medicamentos recetados. Hasta ahora casi 6.000 supervivientes se han registrado para hacer precisamente eso y se han destinado $5,1 millones. Animo a todos los afectados a que busquen ayuda. Y en otras noticias, la semana que viene el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se proclamará el 47 presidente del país y por ese motivo todos los miembros de los cuerpos que formarán parte de la seguridad del evento se juntaron este lunes para organizar el dispositivo. En las calles de Washington ya iniciaron las obras previas con miras a la posesión presidencial del próximo 20 de enero. Trabajadores instalan los cerca de 48 kilómetros de vallas cerca del Capitolio para reforzar la seguridad del evento, que contará con la presencia de cerca de 7.000 efectivos de la Guardia Nacional y más de 4.000 policías. Actualmente no estamos rastreando ninguna amenaza específica o creíble a la ceremonia inaugural ni al complejo del Capitolio. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para compartir información e identificar y desbaratar cualquier amenaza que puede surgir.
and report suspicious activity to law enforcement. Según los organizadores, a la posesión asistirán cerca de 250.000 personas. Además, se esperan manifestaciones en las calles, por lo que la seguridad del acto tiene que estar bien coordinada. El MDP garantizará su derecho a protestar y reunirse pacíficamente. Sin embargo, quiero reiterar, como siempre lo he hecho, que no se tolerará la violencia, la destrucción ni el comportamiento ilegal. Los infractores se enfrentarán a consecuencias rápidas y decisivas. Un dispositivo de seguridad que cobra especial relevancia, pues es la asunción de un presidente que sobrevivió el año pasado a un intento de asesinato, y un evento que se registra días después del atropellamiento masivo en las vísperas de Año Nuevo en el centro de Nueva Orleans. Un ataque inspirado en el autodenominado Estado Islámico, que acabó con la vida de 14 personas. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.